La cruz. Un símbolo que se remonta a la Edad de Bronce, a la prehistoria, 2000 años antes de la llegada de Cristo. Un símbolo que ha estado presente en diferentes culturas desde hace miles de años. ¿Una marca? ¿Una señal? ¿Una tortura? ¿Una coordenada? ¿Un símbolo? ¿Un encuentro? ¿Un emblema? ¿Un eje? ¿Una unión? ¿Un dios? Una insignia que se ha convertido en estandarte de una religión, de una civilización, de una fe. Nunca un símbolo tan sencillo ha llegado a comunicar tanto. La Semana Santa nace alrededor de la cruz, con un Vía Crucis. Y este emblema se ha mantenido hasta nuestros días en los cortejos procesionales. Todas las cofradías abren su marcha con una cruz de guía desde el siglo XVIII. Un elemento que representa a la hermandad y que es estandarte y altavoz. La cruz de guía comunica al pueblo que la procesión se acerca, que Cristo viene y que su estación de penitencia ha empezado. ¿Cómo nace este fenómeno social, cultural y religioso? ¿Fue algo instaurado por la Iglesia? ¿Qué representa? ¿Qué significado tiene? ¿Estamos ante una maniobra de la Iglesia Católica para promover el cristianismo? Una celebración milenaria basada en el acontecimiento que cambió la historia del hombre y perdura hasta nuestros días. La festividad más importante de la religión más extendida de la humanidad. Una semana de pasión, fe, dolor. Su origen, su historia, su propósito, su repercusión. Pasión y muerte. Yo creo que la Semana Santa, lo he defendido en varias ocasiones, es una coctelera muy particular. Unos le echan más experiencia primaveral, otros experiencia sensorial antropológica, otro pertenencia a determinados colectivos, tu barrio, tu gente, indudablemente la fe. A otros les gusta la expresión artística, para otros es un contrato con la memoria, acordarse de cuando a ti te llevaba tu padre y tú has llevado a tu hijo después, ¿no? Así que cada uno coge el cóctel, hace el cóctel y luego se lo bebe. En muchos lugares, hoy todavía, la Semana Santa sigue siendo un hecho social total, es decir, un fenómeno que tiene una multiplicidad de dimensiones, tiene una dimensión religiosa, sin duda, pero tiene otra dimensión social y otra dimensión económica, otra dimensión política, otra dimensión muy importante identitaria, y involucra de una manera u otra prácticamente a todos los sectores de la población. No es indiferente para casi nadie. La Semana Santa es un compendio de manifestaciones de carácter heterogéneo, en el que lógicamente la base es la religión, pero es el momento, el periodo del año en el que se manifiestan muchas identidades, ¿no? Por ejemplo, muchos emigrados acuden a ejercer ese rito en sus lugares de orígenes. Es un momento en el que se recuerda a los difuntos, por ejemplo, y esto es algo muy importante en general para el hombre. Lo ha sido siempre y probablemente lo siga siendo en un futuro. Es que la Semana Santa es la misma cada año, pero no lo es. Porque la Semana Santa son las circunstancias de cada persona y cada persona no llega a la Semana Santa de la misma manera. En ese año te han pasado cosas, tus emociones son distintas. A lo mejor ese año te falta alguien y seguro que tú en una esquina te emocionas de una manera distinta.
A lo largo de la historia, el cristianismo en general y la Iglesia en particular han tenido un claro propósito: dar a conocer el mensaje de Cristo al mundo, su vida, su obra y sus enseñanzas. En la Semana Santa se da a partir de las imágenes, que son su centro. La imagen sagrada es el centro absoluto al que todo se orienta o debe orientarse. Hay una explicación, una catequesis, una apologética, un discurso emocional, religioso, sentimental, organizado en torno a lo visual, lo auditivo y lo táctil. Muy importante y muy coherente. A determinadas personas que por sí mismas seguramente no estarían muy implicadas en una relación directa con su parroquia, la Semana Santa les hace conocer pasajes del Antiguo, del Nuevo Testamento, les hace tener una idea un tanto espacial de la relación de Dios con el hombre. El fin de la Semana Santa es conmemorar, hacer memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Una conmemoración que no es un mero recuerdo, sino litúrgicamente se trata de traer de nuevo ese acontecimiento central para los creyentes que significa la salvación de sus almas. El calado de la Semana Santa es muy importante, ¿no? Porque está jugando con los sentimientos religiosos, ¿no? Yo creo que el gran poder que tiene la Iglesia siempre es la muerte, el no saber qué hay después, ¿no? Y claro, el mensaje de la Semana Santa es igual que el de la Navidad o igual que de la Iglesia en general, es poderosísimo, pero realmente la Semana Santa es la muerte y la resurrección, que en el fondo es lo que todos los humanos queremos. La Pascua de Resurrección se celebra prácticamente desde el inicio del cristianismo para conmemorar los últimos días de Jesucristo en la tierra y difundir su mensaje. ¿Recrean los pasos de Semana Santa acontecimientos que sucedieron realmente? Sí, la Semana Santa, tanto desde el punto de vista litúrgico, igualmente las procesiones que se hagan, sí, lo que tratan es de narrar la pasión de Jesús. Esos acontecimientos además son narrados en los evangelios. No se trata de un discurso meramente teórico o un discurso hecho a base de aseveraciones, sino que es una historia. La Semana Santa está hecha por secuencias y cada cofradía es una secuencia. Tiene su propio olor, tiene su propio sonido, tiene su propio tacto, tiene sus propias imágenes. A ver, es un gran performance. Porque claro, estás utilizando la luz, estás utilizando el sonido, estás utilizando las imágenes, estás utilizando la fe. Yo creo que la Semana Santa es un gran anuncio, o sea, es un pedazo de spot maravilloso, pero también es una ópera. Yo soy consciente cada vez que retransmitimos la Semana Santa de que no estoy hablando de cosas de la cabeza, son cosas del alma. Soy muy consciente que en cada palabra viaja una lágrima, un recuerdo, una llaga, una herida. Hay que tener mucho tacto, mucho cuidado cuando se habla de cosas del corazón. Yo siempre digo que la Iglesia es la primera multinacional de la comunicación que ha existido. La base de la Iglesia Católica, creas o no, es una estrategia de comunicación muy grande, pero se ha hecho siempre. Para hacer comunicación realmente tienes que tener una estrategia. No vale nada la creatividad, ni gastar dinero, ni movilizar nada si detrás no tienes una estrategia, pero también creo que una estrategia sirve para todo, ¿no? Un mensaje, una gran historia y la mejor forma de comunicarlo. ¿Cómo nace esta forma de celebrar la Semana Santa? ¿Nace de la Iglesia o surge del pueblo? ¿Cuándo y por qué comenzó todo?
La Iglesia de la Anunciación de Sevilla. Es la sede de la Hermandad del Valle, que procesiona cada Jueves Santo por las calles de la ciudad. Entre los muros del templo se custodia una pieza de enorme valor para la cristiandad. Una prueba física de la pasión de Cristo. Se trata de la Santa Espina, una de las espinas de la corona con la que Jesús de Nazaret fue torturado. Una reliquia custodiada durante siglos por la hermandad. Reliquias como estas son adoradas por los fieles y son motivo de orgullo para las cofradías que las albergan. Muchas de ellas fueron el germen de hermandades y sus orígenes se remontan a historias y leyendas de viajes a Tierra Santa. ¿Qué efecto tuvieron entre los fieles? Un acercamiento justamente al santo, al líder, a la persona que ha estado cerca del líder religioso. Bueno, en realidad sí, era lo más importante, porque incluso en la arquitectura se hacían los ábsides de las iglesias con una girola para ver las reliquias. Realmente yo creo que eso es el contacto más grande entre la santidad y las personas, ¿no? La reliquia da esperanza, porque hace justamente la religión como más cercana. El santo no es algo alejado, alguien alejado, sino alguien cercano, que tiene huesos como nosotros. Las reliquias, verdaderas o fraudulentas, surtieron efecto, puesto que daban a entender al pueblo que la historia de Jesús era verídica, proporcionando pruebas físicas. Sin embargo, en 1517 algo haría temblar los pilares de la Iglesia Católica. En Alemania, el fraile Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis con las que atacaba a la Iglesia Católica. Aquel fue el inicio de la Reforma Protestante y un momento crítico para el cristianismo. Y es que marcó un antes y un después, porque se dividía la cristiandad. Ya estaba dividida desde el medievo con los ortodoxos y los católicos, pero es que dentro del catolicismo surgía esa escisión, porque mientras que Lutero defendía la fe y la lectura de la Biblia, sin embargo, en el mundo católico nos centrábamos más en esa manifestación artística a través de las procesiones, a través de las imágenes. Los protestantes eran iconoclastas y eso va a hacer que en el mundo protestante se aprenda a leer y a escribir mucho más que en el católico. Para el católico es importante justamente los sacramentos, el templo, lo visible. El católico quiere ver, necesita ver. El protestantismo le da más importancia a la revelación, la predicación, la fe. Entre 1545 y 1563, durante el Concilio de Trento, el catolicismo tomó diferentes medidas ante el movimiento reformista de Lutero, que se expandía de manera imparable por Europa Central. El Concilio de Trento sobre todo lo que hace es defender que a través de una serie de imágenes que besamos, lo decía así en un texto literal del propio Concilio de Trento, veneremos y veamos a Dios a través de esas imágenes que besamos. Es decir, la imagen es un medio, una forma de alcanzar la divinidad. ¿Eso cómo lo hace? Pues lo hace fundamentalmente de una forma catequética, es decir, mostrando aquellos aspectos que debían didácticamente enseñarle al pueblo. Enseñar los diferentes momentos de la pasión, las diferentes iconografías, las diferentes formas de cómo se comportó Cristo, de cómo se comportó Jesús en cada una de esas escenas, de forma que poco a poco se va trasladando primero a partir de la figura del crucificado, luego a partir de la figura del Nazareno y luego a través de esas representaciones que conocemos como misterios, que no son otra cosa que toda una serie de personajes que acompañan a la figura principal que es Cristo. Es entonces cuando la Semana Santa adquiere la dimensión teatral que se conserva hasta el día de hoy. A través de estas procesiones se traslada la liturgia a las calles, haciéndola más cercana al pueblo. Sí, la ciudad se convierte en un templo abierto, pero no solamente en un templo abierto, sino en una especie de casi de escenario teatral.
en el cual el fiel que está asistiendo a la contemplación de una procesión religiosa no es simplemente un espectador, sino que forma parte de esa procesión. La religión se vive socialmente, como un espectáculo en el que se involucra a toda la ciudad. ¿Se pretendía acaso conquistar los espíritus a través de los sentidos? Es como una catarsis colectiva, lo que ocurre cuando nos encontramos ante una procesión, ¿no? Entonces, todo eso es importantísimo, los sentidos. Todo este polo sensorial que tiene que ver con los sentidos es fundamental y todo tiene que salir perfecto para que la persona, el espectador, la persona que está allí viéndolo, lo sienta, se sienta parte de esa procesión. Las imágenes itinerantes, la música, los pasos, los tapices, el vestuario, el olor a incienso, las flores. Todo ello se une con el fervor religioso y crean un espectáculo único cargado de emoción que contagia a todos los presentes. La emoción es el elemento más importante de la publicidad, evidentemente. No hay manera de vender un producto si no es con emociones. O sea, me da igual que te hagan reír, que te hagan llorar, pero la publicidad desde luego no puede ser fría. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! La celebración se convirtió en la más importante del cristianismo y en una perfecta forma de comunicación con el pueblo. Pero, ¿cómo atravesó esta tradición el Atlántico? ¿Trazó la Iglesia Católica el mismo plan para evangelizar América? ¿Cómo recibieron la religión los indígenas? La Virgen de Guadalupe de la Hermandad de las Aguas sale en procesión cada lunes santo por las calles de Sevilla. Su nombre es un homenaje a la patrona de México. Por ello, cada año, algunos nazarenos de la hermandad reparten caramelos con forma de sombrero mexicano. En el guión de la Virgen puede verse la imagen de la Guadalupe mexicana y en uno de los detalles de su palio, las rosas de Tepeyac. Según la leyenda, el lugar donde tuvo lugar su aparición milagrosa en 1531. En 1492, Cristóbal Colón llega a América. En sus banderas, estandartes y armas había un elemento que se repetía: la cruz. En las primeras expediciones a las Indias, cuando Colón todavía pensaba que estaban llegando a Catay o Zipango, se produjo ya una entrada de miembros del estamento eclesiástico. Lo que pasa es que al principio las espadas se dedicaron durante la primera mitad del siglo XVI a la conquista de los antiguos territorios azteca, inca o también de la civilización maya que había sucumbido. El primer viaje fue una travesía de expedición. El segundo tenía otro objetivo: la conquista. 17 naves y una tripulación de 1.500 hombres, entre ellos muchos hombres de la mar, pero también militares y un gran número de monjes franciscanos. La gente que fue al Nuevo Mundo era una gente muy inculta y sobre todo arrasamos culturas y perdimos mucha cultura, pero realmente pues evidentemente para la Iglesia fue maravilloso. Se da la paradoja de que los españoles se centraron tanto en la evangelización que en el siglo XIX, cuando se produce la independencia de las colonias hispanoamericanas del continente,
la mayor parte de la población no dominaba el uso del castellano como lengua. Sin embargo, conocían a Cristo porque se habían hecho catecismos en las lenguas nativas para los mapuches, para los aymaras, y esto hace que se vea como franciscanos, dominicos y luego también mercedarios agustinos y jesuitas se centraron, por órdenes de la corona, en evangelizar antes que en castellanizar el Nuevo Mundo. El 21 de septiembre de 1496, en la isla de la Española, Fray Ramón Pané bautizó al primer nativo en territorio americano. Desde ese momento hasta que los nativos adquiriesen costumbres del Viejo Mundo, como la Semana Santa, tan solo pasó un siglo. Las primeras procesiones en Hispanoamérica fueron prácticamente un calco de las procesiones tanto castellanas como especialmente andaluzas. ¿El por qué? Bueno, pues porque todos aquellos que se enrolaban camino de América llevaban sus devociones particulares al crucificado, al nazareno, a la dolorosa, y la trasladaban a un tipo de procesión que sería prácticamente calcada. Desde el siglo XVI tenemos atestiguadas procesiones en Popayán, por ejemplo, en Colombia, o también en otros territorios como Guatemala. Sin embargo, las religiones precolombinas estaban muy asentadas y hubo que usar una nueva estrategia. ¿Cómo se hizo? ¿Se pretendió que identificasen a Jesucristo como un dios precolombino? En la mayoría de los casos, cuando no fue ejercida una violencia amplia, que también ocurrió frecuentemente, la técnica era aprovechar las propias creencias autóctonas para conectar las nuevas creencias, la nueva religión para los autóctonos, el cristianismo, conectarlo con ideas que existían previamente en sus propias religiones. Esto ha sido algo que siempre ha hecho la Iglesia Católica. Nunca ha hecho cultos de sustitución, sino que ha hecho cultos sincréticos. Entonces las diferencias están en función de aquellos recursos con los que los misioneros se encontraron cuando llegaron. En las colonias asiáticas y oceánicas, el catolicismo llegó de la misma manera, de mano de los monjes evangelizadores. Sin embargo, la forma de vivir la pasión de Cristo en Asia y América es muy diferente. ¿A qué se debe esto? Cuando llegan los evangelizadores españoles, tanto a América como a Asia, se va a producir una mezcla de culturas, y en ese enriquecimiento mutuo también van a empezar a interpretar ese sacrificio que se oficia en la Eucaristía con el cuerpo y la sangre de Cristo en torno a los recuerdos, las vivencias que ellos tenían con los sacrificios incluso humanos. De ahí que empiecen a surgir interpretaciones sincréticas de ambas religiones, de los cultos paganos y de la religión cristiana. ¿Fueron la figura de Jesucristo y de la Virgen importantes para la evangelización? ¿Qué simbolizan estas figuras en la sociedad de la edad contemporánea? ¿Fueron un revulsivo real para el catolicismo? Este es Jesús del Gran Poder. Es una de las figuras más emblemáticas de la Semana Santa sevillana y de las que más devoción levanta entre los fieles. Realizada en madera de cedro, dicen que ninguna talla de Jesús de Nazaret retrata tan bien el sufrimiento, el dolor, la misericordia. Lo llaman el Padre de Sevilla. La figura del Padre en nuestra cultura tradicional tiene dos dimensiones. Una, la figura de autoridad, del que tiene poder y un cierto alejamiento. Y otro nivel, o la otra cara de la moneda, es la figura paternal, en el sentido de figura cercana, de confianza, protectora. Lo cierto es que para todos nosotros, para todos los creyentes,
Pues en Jesús también vemos, no solamente hay una presencia de Dios Padre y del Espíritu Santo, desde el punto de vista teológico, sino que además existe esa figura del protector, del guía, del que nos da la vida. Por eso lo llamamos nuestro Padre. Al gran poder van a verlo cada día gente que ni te imaginas, de todas las condiciones sociales. Van a ver a su madre y van a ver a su padre, y como tal le hablan y le tutean, y dice: pero es que no me has echado cuenta tú hoy, es que yo te pedí lo que te pedí y estoy esperándote. Así le hablan los sevillanos a sus Cristos y a sus vírgenes. Está en nuestra cultura, yo entiendo, humanizar la divinidad. Entonces, es fe, es religión, es creencia, pero es una religión de bolsillo, una religión que roza a veces lo vulgar. Necesitamos echar al suelo todo el cielo para creer en lo que creemos, y eso es muy de nuestra cultura. Esta figura paternal y maternal de Jesús y María se expandió tras el Concilio de Trento por la Europa católica y tuvo gran acogida. ¿Qué buscaba la Iglesia con ello? ¿Era adorada la Virgen antes de Trento? ¿Fue algo deliberado o casual? Bueno, son los grandes prescriptores, ¿no? En publicidad siempre tenemos prescriptores, ¿no? Un señor que te vende un coche, o un señor que te vende un café como George Clooney, pero ellos son los grandes prescriptores, ¿no? O sea, Jesús es el amor del Hijo, el Padre, y la Virgen María es la Madre. Nosotros que en publicidad solemos siempre buscar iconos, pues son dos iconos, evidentemente, ¿no? La Semana Santa ayudó a potenciar esta imagen sacando en procesión las figuras de Cristo y de la Virgen. Un padre que sacrificó su vida por sus hijos y una madre que sufre y llora por su hijo. ¿Por qué todas las tallas tienen expresiones de dolor y sufrimiento? ¿Qué intentan mostrar? ¿Qué transmiten? El dolor y el sufrimiento lo que viene a transmitir es un mensaje de cercanía de la parte más humana de Dios. Así lo indicaba el Concilio de Trento, en acercar la parte humana a ese fiel cercano. Y yo creo que hay un ejemplo muy claro, en la firma del contrato del crucificado llamado la Clemencia. Se produce en el año 1604 en Sevilla. El arcediano Vázquez de Leca le encarga a Juan Martínez Montañé, el mejor escultor del momento, que le haga un crucificado que tiene que estar vivo y que tiene que cumplir una condición muy especial. Y es que debe parecer que aquel fiel que se coloca a sus pies, arrodillado, pareciera como si le estuviera hablando, como si le estuviera reconviniendo por sus pecados, como si hubiera una especie de relación muy muy cercana, que al fin y al cabo es lo que acaba justificando la imagen. Esa cercanía que en algunos casos, como en el mundo, digamos, del sur de España, está más ligado a la idea de la belleza, de la cercanía, de la niñez incluso en el caso de las vírgenes, y en otros casos, como en el mundo castellano, se aumenta el sentido pasionista. La finalidad es la misma, la de acercar el hombre a la figura de Dios mediante una imagen. España, Italia, Portugal, América Latina y Filipinas fueron algunos de los lugares donde la figura del Padre Jesús y la Madre María fueron mejor acogidas por los fieles. ¿Qué otras divinidades también nos recuerdan la figura materna y paterna? Gaia viene de la diosa Gea, ¿no? Del panteón grecolatino, que es así como la diosa madre. Y Pachamama está dentro del ámbito andino, Perú, Ecuador, Bolivia, de la época prehispánica. Son diosas madres, pero diosa justamente la madre tierra que sustenta. Es un culto a la fertilidad. No es un culto afectivo madre, como si fuese madre humana, sino es algo más agrario. Los evangelizadores españoles llegados a América rechazaron todo culto divino. Sin embargo, hubo diferentes elementos que los evangelizadores decidieron mantener. ¿Por qué lo hicieron? ¿Sigue esto presente en el catolicismo latinoamericano? Sobre todo en el de la Madre, la Virgen María, ¿no? Porque aparece en mucha iconografía antigua la diosa con el niño chico, el Dios hijo, el Dios niño. Entonces, como ya justamente los cristianos notan esa iconografía, ya se aprovecha.
No hay que olvidar nunca que lo que las creencias en el ámbito de lo sobrenatural suelen proyectar, no mecánicamente, sin duda, pero están muy en relación con las creencias y la realidad de la sociedad que crea esas creencias. Todo esto ayudó al cristianismo a convertirse en la fe oficial de las colonias españolas. Tal es así que a día de hoy el cristianismo es la religión más seguida del mundo, gracias en parte a los fieles latinoamericanos. En el sur de España, en pleno corazón del Parque Natural de Doñana, se encuentra la aldea del Rocío. Una población con poco más de 1000 habitantes, que durante unos días al año recibe a casi 1 millón de peregrinos llegados de todas partes del mundo. Sucede durante el fin de semana del lunes de Pentecostés, como colofón de la Pascua cristiana y en honor a una imagen de origen legendario: la Virgen del Rocío. El inicio de la devoción a la también conocida como Blanca Paloma y Reina de las Marismas se remonta al siglo XV, una época en la que aún perduraban los ecos de siglos de dominio musulmán en la península ibérica. Es un momento impresionante porque se repite en toda la geografía española, incluso en Europa. Podemos decir la misma historia, ¿no? El pastorcito, un árbol o una piedra grande en la cual se aparece la Virgen. Existe un boom que parece como si la divinidad pues quisiera hacer una ofensiva mariana. Bueno, yo creo que lo de las apariciones marianas, eso sí que es una pedazo de estrategia de comunicación y un pedazo de spot y un pedazo de evento y un pedazo de performance. Yo me imagino de verdad lo de Fátima, si hubiera pasado ahora, cómo lo hubieran petado en Instagram. De verdad, hubiera sido maravilloso. Entre los siglos XIV y XVI, las apariciones marianas se sucedieron por los puntos más recónditos de la península. Es este el origen de un gran número de patronas, madres protectoras de diferentes localidades, como la Virgen de la Cabeza, aparecida en Andújar, la Virgen de Consolación, de Utrera, o la Virgen de la Bella, aparecida en el río Piedras. Desde el año 711, con la caída del reino visigodo del último rey Don Rodrigo y la llegada de los musulmanes, España, aunque no existía como tal, va a quedar dividida por una línea que marca las posesiones de Al-Ándalus y, por otro lado, esa tímida articulación de los reinos cristianos desde Asturias hasta dejar Al-Ándalus reducido al reino nazarí de Granada. Por supuesto que hubo mezclas, mestizajes genéticos y culturales y fue necesaria una reconquista espiritual. En ello cooperaron mucho las visiones sobrenaturales que se popularizaron durante esos 8 siglos de batallas. Durante 7 siglos, la península ibérica estuvo bajo el dominio musulmán. Su fe, el Islam, era la religión oficial del califato. Tras la rendición de Granada, los reyes católicos, en alianza con el Vaticano, comenzaron a defender y a expandir la fe católica por todo el reino. Muchas zonas de la península habían vuelto al catolicismo conforme avanzaba la Reconquista, pero otras muchas habían adorado a Alá durante 7 siglos. ¿Jugó la Semana Santa algún papel en la conversión de fe? No es casualidad que coincida la Reconquista con esos primeros orígenes de la Semana Santa, porque al fin y al cabo la Semana Santa es una autoafirmación o una reafirmación.
de forma que había que mostrar públicamente una serie de elementos como podía ser la creencia en la pasión de Cristo. Cuando se produce la reconquista, cuando se producen las conversiones de una religión a otra, hay que hacer públicas protestaciones de fe. Al fin y al cabo, la Semana Santa es eso. Eso ocurrió con los conversos judíos que constantemente se autentificaban mediante signos cristianos. Se colocaban el apellido Santa María o incluso alardeaban de comer mucho el cerdo. Pues esa, digamos, reafirmación es la misma que podía ocurrir en el mundo de la reconquista. Se había triunfado sobre el enemigo, sobre el Islam, y había que reafirmarlo no solamente con un culto interno, sino también con un culto externo. Más allá de su origen milagroso y de las leyendas que surgieron en torno a las apariciones, la figura de la Virgen María adquirió una importancia clave entre los fieles y se convirtió para muchos en la principal figura de devoción. ¿Por qué esta adoración a la Madre de Dios? ¿Cuál es el origen de este culto mariano? Esto es una especificidad cultural que no es explicable si no entendemos la cultura andaluza y otras culturas en las cuales la figura de la mujer, madre, tradicionalmente virgen, etcétera, etcétera, es una figura central que tiene que estar presente. Y por tanto eso se proyecta también al nivel sobrenatural, de manera que en casi todas las Semanas Santas de Andalucía, básicamente, y también de otros lugares, pues la figura femenina está al mismo nivel e incluso en ciertos casos muy por encima, en cuanto a la devoción popular, etcétera, que la propia figura del Cristo. Fuera cual fuese el origen de estas imágenes, el mensaje llegó al pueblo y la Virgen se convirtió para muchos en la madre a la que rogarle y adorar. ¿Fue la Semana Santa una celebración para conquistar a un pueblo falto de fe? En Sevilla, la Semana Santa se vive cada día del año. La Semana de Pasión ha trascendido su función original y la devoción cofrade vertebra buena parte de la vida social y cultural de la ciudad. La Semana Santa sevillana tiene un impacto económico en la ciudad de unos 280 millones de euros y la coloca en primera plana de todos los informativos del mundo. La manera en que los sevillanos vivimos la pasión, muerte y resurrección del Señor, esa religiosidad popular que vivimos con tanta pasión y con tanta autenticidad, eso contagia al que está a tu lado. El que está a tu lado dice, pero ¿por qué está llorando, no? Y si eso lo envuelve con la luz de Sevilla, con el olor a azahar, con la música, con el incienso, eso atrae a la gente. Y además repiten, y además es un ingreso económico para la ciudad muy, muy importante. Las Semanas Santas de muchos lugares atraen a muchas personas que la fotografían, la filman, la expanden, la enseñan. La Semana Santa puede morir de éxito, ¿no? Y a veces puede irse de las manos y puede desvirtuarse demasiado si solamente se quiere conformar como un espectáculo, pero indudablemente es una forma de invitar a los demás a conocer una expresión de fe y de humanidad extraordinaria. Hay que distinguir entre turismo y morbo, porque muchas veces no se entiende los ritos que están ejecutando. Estoy pensando, por ejemplo, en San Vicente de la Sonsierra, en La Vera, en Bercianos de Aliste, donde sistemáticamente cada año aparecen titulares hablando de elementos morbosos que
El turista muchas veces no entiende, pero ese rito tiene un sentido para la persona que, por cualquier causa personal, por tradición, por convicciones, lo lleva a cabo, ¿no? Con la celebración de la Semana Santa se consigue otro fenómeno que tiene gran importancia a la hora de comunicar una idea. Aparte de la cuestión devocional que está ahí, es importantísima, también hay protagonistas y se participa en la Semana Santa por muchísimos otros motivos que no tienen que ver exclusivamente con lo religioso. Motivos de prestigio social, motivos de sociabilidad, de simplemente estar en determinadas agrupaciones, cofradías, hermandades, y motivos de identidad, motivos identitarios, pues porque te identificas realmente con el sitio donde se realiza esa procesión o esa actuación. La pertenencia a una cofradía, a una hermandad, tiene explicaciones antropológicas. Es pertenecer a una comunidad, es tener un signo de identidad en tu barrio, es tener un signo de identidad casi en tu memoria. Yo creo que el ser humano es una dicotomía, y por una parte quieres ser muy independiente, pero por una parte quieres formar parte de una comunidad. Necesitamos, porque somos gregarios, necesitamos compartir también la devoción, también la fe. Piensa que es algo tan potente que si lo hiciéramos solo de manera individual perdería mucho sentido, sobre todo si hablamos de una fiesta callejera, porque estamos hablando de una fiesta en las calles. Es curioso cómo las personas justamente que participan en una procesión, pues sus sentimientos se exacerban, se expanden, van justamente como burbujeando, y todo el mundo pueda participar de ese burbujeo sentimental. El pueblo pide procesión. Desde los orígenes de la celebración de la Semana de Pasión y Muerte, el fin fue uno: dar a conocer el mensaje de Dios, comunicar al pueblo cómo fueron los últimos días de vida de Jesús de Nazaret y hacer ver a los fieles el sacrificio por el que es recordado. La Semana Santa, una celebración cuyo fin ha sido y es promover el catolicismo. Una fe representada en la cruz, uno de los emblemas más antiguos de la humanidad que va mucho más allá del madero en el que murió Jesucristo. Un símbolo milenario adoptado por el cristianismo para comunicar de una forma única y efectiva un mensaje: el de la pasión y muerte de Jesús.